Bienvenidas a un nuevo episodio de Claroscuro, un espacio donde exploramos la dualidad de la luz y la sombra en el ámbito personal y profesional. Hoy vamos a hablar del fondo de emergencia, esa herramienta financiera tan recomendada y tan difícil de construir o de mantener, sobre todo cuando las emociones, las creencias, las urgencias entran en juego, ¿no? Con este tema. Así que para Bien. hablar de esto invité a Lucía Pignani, ella es economista, asesora financiera y nuestro primer punto de contacto fue este gran tema. Cuando le conté que tomé la decisión de frenar mi negocio y vivir 6 meses del fondo de emergencia, se le iluminaron los ojos como ahora. Así que hoy ella nos contará cómo construirlo, cómo cuidarlo, también cómo usarlo, que creo que me parece súper importante. Y nada, Lu, te doy la bienvenida y el espacio es tuyo, es nuestro. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por esta bienvenida e introducción. Les cuento un poco, soy asesora financiera, estudié economía, después hice un máster en finanzas y me dedico en su mayoría a lo que es el mercado de capitales. Pero Ujú. siempre estuvo la cuestión de propósito y ahí empezó el tema de dar capacitaciones, charlas, webinars acerca de organización financiera e inversiones. Me gusta mucho el mundo emprendedor. Evento va, evento viene, me la empiezo a cruzar a Joa y un día nos sentamos, nos toca compartir una actividad y me cuenta su experiencia con el fondo de emergencia. Literal se me iluminaron los ojos. Era una persona que había entendido el concepto, que lo estaba aplicando y no solo para ella, sino también para su negocio. Fue, por favor, hagamos algo con esto, hagamos material para que las personas lo puedan ver en la práctica. Porque en materia financiera, por ahí cuando uno lo explica desde la teoría a este instrumento y a muchos otros más que hay, parecen alejados, parecen como, no, esto es para otro, o no lo necesito, o lo hago más adelante. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver esas herramientas en la práctica, como en tu caso, se empieza a dar cuenta que son necesarios, que te dan mayor tranquilidad, que las finanzas no necesariamente tienen que ser un dolor de cabeza, una preocupación, sino que pueden ser totalmente un aliado y un propulsor de todos los objetivos y deseos que tenemos. Es solamente sacarle esa carga tan pesada que tienen y empezar, yo digo muchas veces, a empezar a aprender, porque la información es poder, pero también empezar a charlar del tema. Yo creo que de dinero se habla muy poco. Total. Cuando yo me senté con vos a hablar, obviamente iba a salir el tema porque yo lo hablo y lo llevo a todos lados, pero me sorprendió la claridad y la apertura que vos tuviste. Y eso es algo que no se encuentra seguido. Que alguien venga y te cuente, hice esto. Mira, me la jugué. Dije, Sí, quiero tal vez perseguir esto. en lo personal está como más integrado y nunca también hablo mucho de dinero, o sea, no me da ni vergüenza ni nada y para mí era un tema natural y más, por ejemplo, con vos que del otro lado sabía que la respuesta y el sostén iban a tener como el mismo entusiasmo con el que yo te lo estaba compartiendo, pero es cierto que no es el tema que está siempre sobre la mesa, más en nuestro entorno, por ejemplo, en negocios y en emprendimientos que siempre, o sea, el eje casi fundamental es el dinero, siempre hay un intercambio monetario y por ahí en las mesas se habla más de estrategias, de acciones, pero del resultado Marketing. monetario de eso no se No. menciona tanto. No, como si fuese, yo creo que el dinero, ya sea que uno está ganando más de lo que quiere o menos de lo que quiere, Ujú. da vergüenza. Sí. Da culpa, ¿viste? Cuando te va bien, a veces las personas me dicen, me da culpa hablar de esto. Mm. O me han contado, me da culpa de decir que tengo un fondo de emergencia porque quiere decir que tengo respaldo. O me compré una casa y me da culpa. Entonces es algo que nos va autolimitando, o sea, nos va limitando en nuestra cabeza. Sí. Eh, y bueno, y yo creo que lo que tiene el fondo de emergencia y por qué se me iluminaron los ojos y fue tan trascendental y lo traemos acá para conversar, es que es una herramienta que es la herramienta por excelencia del emprendedor. Cuando uno emprende, necesita certidumbre en algún aspecto, porque ya el Ujú. mundo es totalmente incierto, estás arrancando en algo que no sabes para dónde va a ir, que depende de cada experiencia, entonces hay una cuestión que vos podés decir, es así,
lo tengo controlado, algo que se puede controlar, es el fondo de emergencia. Y si te parece, cuento un poco qué es. O sea, vos después vas a contar en la práctica, pues yo te cuento la teoría y vos nos contás la práctica. El fondo de emergencia es un monto de dinero que está reservado por fuera de tus gastos mensuales, por fuera de tus ahorros y por fuera de tus inversiones. Por fuera de todo eso. ¿Qué quiere decir? Este fondo no se mezcla con el resto. ¿Y equivale a qué? A mí me gusta que el monto, que el fondo de emergencia equivalga a 6 meses de costos fijos, de gastos fijos y gastos variables. Ujú, Hay quien dice que son 3, a mí me parece que 6 es un número que te da tranquilidad y margen. ¿Y sirve para qué? Para las situaciones en donde surgen imprevistos. El mayor ejemplo siempre es se te rompe el auto. Y a veces es un montón de plata y vos no sabés dónde sacarla y empezás a malvender una inversión, a estar justa ese mes o a comerte los ahorros que eran para otra cuestión. Para eso está el fondo de emergencia. Si mm, se te rompe algo en tu casa, si tenés alguna emergencia médica. Son esos casos en el que uno manotea ese fondo. Un ejemplo muy importante para el mundo emprendedor. Si me quiero lanzar a emprender, el fondo de emergencia mm, te va a dar flexibilidad para que vos digas, tengo unos meses para poder construir este emprendimiento, este negocio. Si tenés un mes de ventas bajas, el gran mm, ejemplo y a donde tuvo mayor exponencialidad el fondo de emergencia fue en la pandemia cuando claro. mucha gente se tuvo que retransformar a lo digital. Y eso fue un tiempo que tardó. Y esos meses, si no tenía un fondo de emergencia, o sea, no tenía alguna platita, Mm, fueron complicados. Ahí, de este fondo de emergencia dependía si la pasaste bien o la pasaste mal en ese periodo. tal cual. Eh, Esa es un poco la situación. Y acá es donde te invito a que vos nos cuentes cómo fue tu experiencia, Mirá, porque yo le cuento la teoría y ella te va a contar qué te permitió. total, no, te voy a contar primero siempre cómo pensé, porque una de las preguntas que quería hacerte es, ¿cuál es la filosofía detrás de construir un fondo de emergencia? O sea, ¿qué pasa ahí detrás, más allá de esto, de la parte técnica, de cuánto tengo que ahorrar y por fuera de qué? Porque yo siempre, a ver, cuando empecé a construirlo, no fue de voy a hacer mi fondo de emergencia, o sea, casi es más desde lo ya te digo, muy desde lo personal o desde que siempre quise ahorrar y tener mi platita, ¿no? Como la Ujú. cosita ahí de que a mí me da seguridad. Yo siempre dije fue en chiste y que siga en chiste, por favor. Es como, si yo me rompo una pierna, no quiero que la prótesis la pague mi papá. Ese Ay, fue siempre mi chiste. Y fue como, yo me guardo mi platita por si algún día me pasa algo, que en el peor de los casos puede ser algo de salud. Mismo nosotros que sí, somos emprendedores, que es lo que acabas de mencionar, es como, si yo me pasa algo y no puedo laburar 3 meses, ¿quién ¿qué sostiene el hago? negocio? ¿Qué hacemos? Porque yo en este Ujú. momento soy sola. O sea, los activos que entran a mi marca, a mi negocio, es gracias a que yo salgo a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y después en la práctica fue esto, ¿no? El hábito de siempre tener, de ir guardando. Y algo que también creo que es curioso para este momento, te lo comparto para ver cómo lo recibís y cómo lo seguimos conversando acá, es que yo tengo dos fondos de emergencia, Uno personal y uno del uno negocio. personal y uno del negocio. Ay, tan Claro. orgullosa de lo que me estás No, contando. lo que a mí más orgullo me dio, que yo el año pasado, cuando tomé la decisión de frenar el negocio, porque este no es el motivo de mi uso del fondo de emergencia. Yo hace más de 3 años que tenía la idea de crear lo que en su momento fue la rueda del carácter, iba a llamarlo, y eran arquetipos que a mí me servían para trabajar con mis clientas. Esa idea la pateé porque me parecía algo compleja y cada vez que la pateaba se iba agrandando más y más. Era como que el proyecto tomaba más dimensión hasta que en las últimas instancias la idea fue crear un oráculo, ¿no? Un producto físico. Ujú. Entonces, ese producto físico, más allá de necesitar mucho más tiempo de creación, porque de pasar a ser 12 cartitas, dije que iba a ser 36, o sea que el tiempo de uso y de Otro. ejercicio iba a ser totalmente otro, la disponibilidad también mental de cómo a mí me gustaría hacerlo, quería que sea como súper profundo, que tenga toda mi atención, eso también implicaba que yo me dedique a ese proyecto. Ujú. Entonces, me puse una fecha límite, que a mí eso también me ayuda en cuanto a este objetivo, que creo que Funcionamos. también funciona un poco como el imprevisto. Se me rompe el auto, no Ujú. lo tenía, o sea, también es como una fecha ahí media desde la urgencia, ¿no? Como el tomar acción en la urgencia y saber que hay algo que me respalda. Entonces decidí frenar el negocio
y dedicarme a este proyecto. Ese frenar el negocio me di 6 meses de tiempo. Espectacular. Espectacular porque le diste Después, tiempo a la creación, no estabas creando desde la urgencia, estabas creando desde totalmente. me permito hacer No, el esto porque hubo placer. un plan financiero detrás. Si no era Sí, imposible. y el placer de poder hacerlo así como yo quería, como a mí me gustaba pasar esa experiencia. Después podemos hablar de la parte más en sombra de cómo me costó gestionar ese, sobre todo el primer El mes. lado B. Lo que quiero contarte ahora es que lo que más orgullo me da de haber usado el fondo de emergencia, más allá de los miedos, las creencias y todo eso, es que pude usar el fondo de emergencia del negocio y no tocar el fondo de El tuyo. emergencia de Joana persona. Lo cual me daba, o sea, por un lado me daba tranquilidad, por el otro lado me daba miedo. Es como tranquilidad de que si llega a faltar del fondo de emergencia de negocios, saco del de Tenés el Joana. tuyo. Claro. Pero porque era un tema de negocio lo que vos estabas priorizando. Eso es lo llamativo y lo bien usado que está. No era que tenías que tener una prótesis para tu pierna, Sí, para el sí. ejemplo que vos tenías, sino que estabas creando algo del negocio. Entonces, está muy interesante esto de poder entender que son dos entidades distintas. El negocio, por Sí. un lado, con una decisión como dueña de negocio, y por otro lado, tu persona que tiene su fondo, si llega a ser algo personal. Total, entiendo ver que si hay una realidad, lo que cuesta construir ese fondo de emergencia, que posiblemente haya acá un montón de personas que nos estén escuchando y logren conseguir uno, ¿no? En vez de Son dos. procesos. Yo creo que, exacto, lo valioso también es, eh, a mí por lo menos, lo que más tranquilidad me dio es saber que está ahí y que puedo dedicarme a lo que yo tengo ganas de dedicarme porque está ese respaldo que me va a sostener. Y lo Ujú. curioso también de ese proceso o de haber experimentado esto con el fondo de emergencia es que el miedo, por ejemplo, de lo voy a recuperar, me va a alcanzar, ese tipo de cosas, hoy, por ejemplo, que ya han pasado 7 meses, yo para ese proyecto también pedí prestada, fue inversionista mi papá en cuanto a la producción propia del producto. Yo usé mi fondo de Ujú. emergencia para vivir, ¿no? Que es esto lo que Sí. decía. Yo no lo tenía pensado en meses. Siempre fue como, ok, me sobra, digo entre comillas, ¿no? Como voy juntando, voy ahorrando este poquito y lo pongo en el fondo de emergencia. Y cuando me dispuse a usarlo, no tenía en cuenta de si me iba a alcanzar 3 o 6 meses. Fue como, lo hago estirar y esto funciona porque es la Miren, única, lo que hay, es porque tiene que lo que hay, funcionar. claro. Lo tengo que funcionar. Pero sí, mi papá me prestó para la inversión de la impresión de ese oráculo, ¿no? Ujú. Hoy, 7 meses más tarde, no solo recuperé el fondo, lo incrementé y Bien, en abril ya tenía el dinero para devolverle a mi papá de lo que me había prestado para la inversión de la impresión. de la impresión. Entonces, Bien. como también ver esto en retrospectiva y decir, ok, pasar, permitirme pasar el miedo de usarlo, Mm. la culpa de usarlo para que pueda darse los planes o la proyección que yo tenía y ver también como ahora en resultado, no solo que funcionó, me sirvió, me dio tranquilidad, me permitió hacer el proyecto, y sino Sacaste un que gran lo tengo producto. devuelto. Claro, tengo otra vez Sí. conmigo. Y ahí te sumo algunas cosas para mirar de acá en adelante, que vos Mm, ya viste sus fines prácticos, te ayudó en tu trabajo y en tu vida, y ahora de acá en adelante, recomendación que sea el equivalente a esos 6 meses, ponles un número. ¿Para qué? Para no viciarte diciendo, che, incremento el fondo de emergencia, que no es malo, pero después ya pasa ese nivel de ser óptimo y decís, con 6 meses estoy bien. Si hay más plata, la empleo en hacer alguna inversión que por ahí puedo tomar un poquitito más de riesgo, la empleo en mi negocio. ¿Cómo no quedarse solo con ese objetivo? Cuando ya está conformado, salvo que lo vaya consumiendo y lo tenga que reponer, queda ahí y queda invertido, si es posible, en algo conservador. Puede ser un fondo de emergencia que uno lo tenga en dólares físicos, en dólares en un fondo común de inversión que sea muy conservador, que invierta en plazos fijos, en cuentas remuneradas. Puede ser mm, en pesos, en alguna inversión también conservadora. O sea, se puede invertir este fondo de emergencia, le podemos dar rendimiento, pero lo que excede este monto que estamos hablando
Y yo digo 6 meses, cada uno tiene ese número, porque ahora vamos a hablar un poquitito más de otros objetivos que pueden tener el fondo de emergencia siendo mujeres. Bien. Eh, y es, bueno, lo invierto, pero también sé cuando llegué que la plata la empiezo a usar para otra cosa. ¿Y por qué te dije esto de siendo mujeres? Porque hay algo que a mí siempre me dio miedo. Acá estamos en la parte, en lo oscuro, me dio miedo del trabajo independiente y es, ¿qué pasa cuando una quiere ser madre, por ejemplo? Tiro un tema acá a la charla y el negocio dependía de vos. Primero podemos contratar personas y necesitamos un fondo de emergencia para pagarles los sueldos a esas personas cuando no estemos nosotros empujando el carro. Totalmente. Y después, puede haber un fondo de emergencia que tenga un objetivo específico, que sea, yo me quiero tomar la licencia que me darían en un trabajo de relación de dependencia de esos 6 meses. Entonces, tiene muchas, o sea, hay muchos miedos que uno tiene. Por eso digo este lado oscuro de miedos, creencias de no me va a alcanzar, de no lo voy a poder hacer, de cómo no es el momento, esa cuestión de cuándo es el momento, viste, nunca se encuentra ese momento, hay que tirarse a la pile. Y ese fondo de emergencia nos permite tomar esas decisiones con mayor tranquilidad. Por eso se llama el instrumento por excelencia para darnos tranquilidad, para vos dedicarte a tu negocio, para alguien si quiere buscar en un embarazo, para alguien si quiere contratar gente y Ujú. decir, sí, le puedo pagar de acá a 6 meses. Si en un momento no les puedo pagar porque me doy cuenta que el negocio no está rindiendo, digo, bueno, tengo que tomar una decisión, pero 6 meses puedo aguantar un mes bajo, 2 meses bajos, por una cuestión de coyuntura. Entonces Sí. ese fondo de emergencia tiene como varias utilidades y todas apuntan a tomar decisiones financieras Me conscientes sin apuro. Me gusta esto que traes y quiero salgo acá con dos cosas. Por un lado, que me pareció interesante esto que decís de no viciarse, porque antes cuando te escuché decir que es algo aparte de las inversiones, de los gastos fijos y demás, dije, ajá, buen punto ahí, porque sí, es como, para mí es ese fondo, como decís, en un estado más conservador, es la plata que sabés que está y que puedo ir a Sí. buscar. Y también acá aparecen otros miedos que podemos dejar para otro podcast de lo que es inversiones, ¿no? Entonces, Sí, em, me gustó y me hizo tomar conciencia en este instante de decir, ok, cuando ya llego a cierto número, por ejemplo, estos 6 meses, que ahora también quisiera preguntarte cómo se mide eso, ahora voy con ese tema, sí, poder dedicarlo a otro lado, poner a hacerlo rendir en otro lado en inversiones y demás. Entonces creo que acá se abre otro abanico a nivel financiero que puede ser mucho más potente para nuestro bolsillo, ¿no? Al final. Eh, totalmente. Así que nada, eso me parece importante. Y lo otro que mencionaste recién, esto de a ver dónde lo pongo cuando necesito usar el fondo de emergencia, has dado ejemplos, por un lado, a nivel profesional y por otro lado también a Ujú. nivel personal. Esto, personas que tengan un fondo. ¿Qué es lo que necesito evaluar o cómo hago para tomar decisiones de saber cuando no es frente a la urgencia, porque se me rompió el auto, me quebré una pierna, esa es una urgencia y se saca de lo que hay. Pero digo, Para eso cuando está. tengo más decisiones que pueden ser más proyectadas, o como esto de quiero tomarme licencia por embarazo o quiero contratar a más personas, ¿cómo sé que ese dinero es válido sacarlo del fondo de emergencia y no que tiene que ser de un ahorrito que tengo para otra cosa? ¿Se entiende Bien, la pregunta por dónde sí. voy? No, no, se entiende claramente y puntualmente estos ejemplos em, se pueden pensar como de dos lugares. Uno puede planificar que ese sueldo, aparte del fondo de emergencia, pues no está haciendo una emergencia, si uno, por ejemplo, busca el embarazo, vos podés planificarlo. Hay una cuestión, si viene y vos no lo tenías en tus planes, usa el fondo de emergencia, o sea, te agarró de imprevisto. Eso por un lado, uno lo puede planificar como un periodo de pagarme mi sueldo cuando decido tomarme esa licencia. Ujú. O puede ser algo imprevisto que uno diga, hay que sacarlo de acá. Con lo que es contratar a personas, lo mismo, el flujo de tu negocio, tus ingresos, deberían dar para pagar estos gastos, que es los sueldos de las personas que trabajan para vos.
¿Cuándo el fondo de emergencia se podría usar para eso? Cuando hay un mes de bajas ventas, cuando hay un mes de Ok. bajos ingresos. Porque si no, estaría viendo algo mal si vos lo usás todos los meses consecutivamente, si está al mismo nivel de ventas. Estás teniendo muchos gastos. Hay que Claro. ajustar por algún lado porque Sí, ese o número no no hago da. tiempo a incrementar el fondo de emergencia porque me está saliendo para cubrir algo que empieza a ser un Ujú. fijo, no una emergencia, ¿no? Como... Tal cual. Los fijos no son emergencia. La emergencia es algo que pasa ocasionalmente. Ok. Como decíamos antes, la pandemia, hay vamos a suponer, un pico de inflación, una escapada del dólar, la gente tiene miedo, no compra, también puede ser una emergencia, porque es una baja inusual de nuestros ingresos. Eh, Bien. por ese lado, y hay una pregunta que me hiciste que me parece muy interesante, que es cómo ordenarnos para saber que estamos ante esta emergencia o para identificar la Claro. situación. Y la verdad que tanto a nivel personal como a nivel negocio, yo lo que siempre recomiendo es armar un presupuesto, donde vos conozcas tus números. El presupuesto es, me saco todo ese velo, todas esas creencias y miro realmente a dónde se me está yendo la plata y cuánto me está ingresando. Entonces, el Tarea presupuesto, titánica. sí, es algo mucho más simple de lo que parece. Lo que se necesita es constancia. Ir anotando qué me ingresa y qué se me va. En ese presupuesto yo voy a poder ver, che, me da para ir formando un fondo de emergencia o estoy muy justa y no llego todavía. Bueno, ¿cómo lo meto? ¿Qué gasto puedo reducir para tener este fondo de emergencia? O me sobra un montón y la verdad que lo estoy consumiendo todo y no estoy armando el fondo que me daría mucha más tranquilidad. Hay algo que me pasó una vez hablando con una dueña de negocio y fue, me quiero ir de viaje, Ujú. pero no sé si tengo la plata para hacerlo. Nos sentamos, armamos el presupuesto, vimos los números del negocio y le sobraba un montón de plata. Y lo que pasaba es que esa plata la tenía por si le pasaba algo. Tal Si, te cual. digo, si vos armás el fondo de emergencia, tenés el número, lo tenés separado y todo lo otro que te va sobrando, ya sabiendo que tenés esto, vos podés empezar. No podés empezar, podés seguir viviendo la vida que querés, irte de viaje a lugares que ni pensaste porque no tenías ese orden, invertir más en tu negocio, tomar más riesgos, pero necesitas tener este tema resuelto, que es, Wow. si me pasa algo, ¿qué hago? Entonces, tener eso resuelto habilita muchas más posibilidades. Que yo siento que uno no lo hace, a veces porque no lo conoce, pero cuando lo conoces, si no lo haces, es una forma de esconderte y de autosabotearte, realmente. Porque si tenés esa posibilidad, si es algo que vos le dedicás un montón de tiempo a tu negocio, es como que, viste que te dicen, che, la solución puede ser esta, y vos sabés que esa solución va perfecta para vos, y le pasás por el costado, haces otras cosas, viste. Y ya es como que uno tiene que decir, yo me estoy creando mi propia Me realidad. responsabilizo total. Pero no desde la ilusión, sino desde la realidad. Hay algo que te va a dar esta tranquilidad. Hay algo que uno tiene que querer ver. Y acá también hay algo en todo lo que tiene que ver con el dinero, que es atravesar la incomodidad. La incomodidad que me da ver. La incomodidad que me va saber que soy el protagonista, la protagonista de lo que me esté pasando. Entonces, Ujú. esa incomodidad, el otro día me pasó que estaba haciendo un curso y me pareció épico lo que dijo Franco Pizzo, no sé si lo conocen, que habla acerca de oratoria, y estaba hablando un poco esto de atravesar la incomodidad y uno no atraviesa la incomodidad cuando va a una situación peor de la que está ahora. La incomodidad es cuando querés hacer algo para estar mejor. Wow, es verdad. Entonces, esa incomodidad nos está mostrando que hay algo del otro lado de la incomodidad mucho mejor de lo que nos está pasando ahora. Ujú. Cuando uno ve eso, dice, bueno, decido mirada en la cara, trabajar y hacer algo como, por ejemplo, hacer el presupuesto, empezar a conformar mi fondo de emergencia y ver qué hay del otro lado, que son posibilidades. Tal cual. Bueno, acá creo que entramos en un tema más de la parte emocional que tiene todo esto del dinero, ¿no? Como sí, los miedos, los bloqueos, las creencias limitantes antes de tomar decisiones o mover fichas, tomar acciones. Que, bueno, antes lo mencioné, ¿no? Como en lo personal, a mí me costó mucho el primer mes en el que yo decidí
mm, hacer esto porque mi mente, ¿no? ¿Cómo funciona la mente en estos casos así como de emergencia o más límites? Era como una parte de mí quería dedicar 100% al proyecto que estaba creando, pero otra parte de mí decía que tenía que estar con clientes en activo porque era lo que necesitaba que me entre dinero para poder vivir, ¿no? Como el fondo Ujú. de emergencia hasta ese momento no existía para mí, seguía estando, pero si me quebraba la pierna. Por las dudas, por la pierna. Claro, era como, no se me había puesto enfrente de decir, ok, uso eso para esto, ¿no? Y fue un mes de muchísima resistencia, que, Ujú. viste, era como las señales, la intuición, el universo, llámalo como quieras, pero fue un mes en el que yo decía, tengo que conseguir dos clientas, tengo que conseguir dos clientas para que me entre dinero y yo poder dedicarme tranquila al oráculo. Un No mes llega. y no entró ni una clienta. No, no, no. Que vos decís, esto no suele pasar. Y es Segundo como que mes, te lo está mostrando tampoco. ahí y decir, aprendí a usarme, soy el fondo de emergencia, no es para Tal esto. cual, tal cual. Fue increíble, creo que esto lo hemos charlado en el momento que nos vimos. Fue increíble como esos 6 meses, a ver, también fue causa-consecuencia, ¿no? De que yo Ujú. al no moverme o al no salir a buscar tampoco llegaron, pero cuando solté ese peso de decir, ok, no están llegando las clientas, pero porque yo dentro mío tengo más un deseo de que no lleguen, de que no venga, o sea, yo por mí decía, que no venga ninguna. Esto a nivel inconsciente, que no venga ninguna porque no voy a poder atenderla como yo quiero, porque me quiero dedicar al oráculo, ¿no? Claro, porque tu foco está en otro Y a lado. la vez, de la boca para afuera era que lleguen porque me tienen que entrar dinero, ¿no? Entonces, Y ahí, decime, porque te quiero hacer una pregunta cuando termines de explicarme. no, Perdón. pero el tomar conciencia de ese tire y afloje y lo mal que yo me sentí ese mes. Porque era me querer ponerme a trabajar en el oráculo, no poder. La cabeza disparada para cualquier lado, no me concentraba, no me sentía motivada, lo quería seguir pateando. Todo eso porque estaba, no, tengo que hacer tal cosa, tal acción para conseguir clienta, ¿no? Como esa dualidad en la mente de pura resistencia, de pelea entre sí, que fue como durísimo, Y durísimo. agotador, porque eso es Mentalmente agotador. muy agotador, muy Porque es agotador. increíble cómo cuando empiezas a ver esa dualidad que vos mencionás, uno queda en el medio, quedas atrapado entre tu voluntad y tu Sí. cabeza. Y creo que hay algo que es maravilloso de lo que vos dijiste, y es la creencia que subyace Mm, a esto que te estaba sucediendo. Y permitime definir creencia, porque es algo que me parece que es necesario, porque uno escucha un montón de creencias, creencias, creencias. ¿Y qué es la creencia? Nosotros como humanos tenemos infinitas posibilidades de hacer todo lo que, o sea, las posibilidades son muy extensas. El humano no soporta eso, no lo soporta, es insoportable poder pensar en todo lo que podríamos hacer. Entonces, ¿qué necesita? Necesita achicar ese campo, mm, ponerle un marco, decir, norte, sur, este, oeste, me armo algo, un mundo propio donde yo me pueda mover con mayor flexibilidad, que haya incertidumbre, pero que no sea tan extensa. Ese marco, esas líneas del costado de nuestro marco de contención, son las creencias, mm. que es algo que nos ayudan a poder sostener la experiencia acá, en la 3D. Esas creencias nacen la mayoría de nuestra temprana edad, que es lo que escuchamos de nuestros padres y lo que vimos de nuestros padres. Después, cuando nosotros somos más grandes, se van de lo que es un intercambio de creencias, que es, vos te encontrás con una amiga, con un compañero de trabajo, con una pareja, con quien sea, y empezás a ver que el otro tiene creencias que pueden ser iguales o distintas a las tuyas. Y ahí hay dos opciones: o se radicaliza la creencia que uno tiene, Mm, o habilitas la duda. Que es decir, che, esta creencia la quiero seguir teniendo. Porque mira, Joana, hizo un fondo de emergencia y pudo parar 6 meses su negocio. La creencia de que tengo que trabajar todo el tiempo, si no, no como, no gano y me muero, puede ser que no sea tan real. Y la habilitamos, atravesamos esa incomodidad de decir, hay una posibilidad distinta. Creo que lo que te pasó a vos fue que había una creencia, y una creencia financiera, y es que si uno no trabaja constantemente para ganar dinero, no podés subsistir. O que hay algo también importante, porque vos tenías armado tu fondo de emergencia, y es la plata que yo necesite tiene que ser plata que yo genere desde que tomé la decisión para adelante.
Mis Ah, ahorros son mis ahorros. Y vos decís, sí, perfecto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los ahorras? Para esto. Pero es como si fuesen algo intocable. Ayer en un webinar de organización financiera que estoy dando, un chico me dijo, a mí mi papá me dijo algo y se me transformó en una creencia. Me dijo, Matías, cuando vos tengas plata, comprá dólares y no los toques. Y me dice, yo ¿real? compro dólares y no los toco. Y me dice, y me empecé a encontrar con amigos que me empezaron a decir que había otras cosas. Y bueno, dice, por eso estoy acá, para ver qué es lo otro que hay que no sea ganar plata y comprar dólares. Claro. Entonces, ahí es cuando decís, me estoy limitando con estas creencias financieras. ¿Qué es lo que te pasaba a vos? Estabas tratando de poner en duda una creencia que tiene, no sé cuántos años tenías vos al momento que pasó esto, hace un año, No, no, años de recorrido y de estar instaurada. sí, lo que decíamos antes también de la incomodidad es traspasar eso en la total oscuridad, porque como decía recién, ese es ese mes de toma de conciencia, de atravesar esa incomodidad, de permitirte con todo el dolor del mundo, porque ahora también vamos a hablar un poquito de la culpa o los miedos, de decir, ok, traspaso eso, ¿para qué? Ahora te lo digo en retrospectiva, de acá a 6 meses, de acá a un año a este lo puedo ver como un buen acto, pero en el momento que está sucediendo, si Estoy no sos totalmente como loca, muy decís. consciente desde antes, o sea, es matador, o por lo menos así lo atravesé yo en base a mis creencias, ¿no? Ujú. Pero apareció mucho esto del miedo, la culpa de tocar ese fondo, de cómo si tiene que Eso. estar ahí y tiene que estar ahí, porque si pasa algo más grave, si esto no es grave, ¿no? Como esto no es una urgencia, este es un deseo, es un proyecto que yo quiero encarar, pero no es la urgencia de me quiebro la pierna. Y si llega Pero a ahí la pasar a urgencia, mitad, pero ahí está, la urgencia no es solo negativa. Esa urgencia totalmente. puede ser una oportunidad que se está presentando y yo la puedo tomar en ese momento porque tengo el fondo. Ujú. Obviamente, si vos me decís, che, lo vengo planeando hace un montón, tengo un ahorro destinado, eso es una cosa, pero hay veces que es, me encontré con esto, es el momento de hacerlo, me lanzo. Mm. Y la plata está para ser usada. Y acá está bueno esto que genera el fondo de emergencia y es que hay dos conceptos a nivel financiero que son stock de dinero Mm. o flujo. Y cuando vos tenés este nivel de plata acumulado, que no te está rindiendo nada, porque por ahí eran dólares que vos tenías reservados, te duele tocarlo. Te duele Sí. tocarlo porque es un stock que vos no querés que no baje ese capital. En cambio, si vos agarrases este fondo de emergencia o esta plata que tenés y la tendrías invertida y te está generando flujo, no toca el capital, este capital genera flujo. El nivel de culpa que da consumir el flujo es muy distinto que lo que te genera consumir el stock. Está Totalmente. comprobado que hay gente que tiene fortuna, un patrimonio altísimo, y no tiene el mismo nivel de disfrute de la vida y de su dinero que aquel que tiene menos dinero, pero lo tiene trabajando. Es lo que pasa muchas veces cuando una persona decide salir de un esquema en el cual constantemente recibe dinero. Eh, No sé, una persona que me pasó el otro día, que se retiró antes de tiempo, todos los meses recibía un ingreso. Y ahora desde acá hasta la jubilación, que capaz que son 5 años, tiene que vivir con un montón de plata que le dieron de un retiro voluntario. Pero tiene que hacerla rendir y no se la tiene que comer. Y yo digo, nunca en tu vida estuviste con tanta plata, es una notición lo que te está pasando. Sí, pero no me va a entrar todos los meses la plata que me trae yo. claro. Una No sé, fortuna te pagó la empresa. claro. Y es ese concepto de stock de dinero o de flujo. Me encanta. Y acá en lo personal se me abre como una pregunta, o en mi experiencia también, ¿qué tan arma de doble filo es ese flujo? Porque, por ejemplo, tengo en Mercado Pago, hay un fondito que está haciendo rendir y lo tengo como escondido en reserva. Pero como sé que está marchando y que me está dando, ay, de ese saco, Lu. Y Si sí. vos me vieras cómo saco de ese No hay fondo. culpa. No hay Y culpa ahí no hay ahí. culpa, y es como, bueno, ya después lo recupero y me sigue rindiendo. Pero claro, ese que podría ser un mismo fondo de emergencia, como está hecho
el del negocio, y podría ser un secundario de Joana o lo que sea, eh, Ujú. ese es como que lo tengo ahí muy, muy a mano y le saco. Entonces digo, está bien que Bueno, esté el flujo, pero me da tanta menos culpa que que lo no hay tocas. límite. Bueno, pero ahí está bueno esto que traes vos y es empezar a conocernos cómo actuamos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo si mi fondo de emergencia lo tengo en el banco, Mm, ya sé que tengo una tentación mayor a utilizarlo. ujú, Entonces, el mismo fondo que puedo colocar, que es un fondo money market, que me refiero que es de rescate inmediato y uno lo puede usar todos los días, en vez de tenerlo en mi cuenta bancaria, que es muy simple tocarlo, lo tengo en mi cuenta de inversión, claro. que está separada de mi cuenta bancaria, que yo desde mi cuenta de inversión no puedo decir pago en un lugar con InView que uso yo, por ejemplo. No, tengo que rescatar el fondo, transferirlo a mi banco y ahí lo puedo usar. Y rescatar el fondo y transferirlo al banco lo puedo hacer los días de semana entre las 9 y las 5 de la tarde. Entonces, ir conociendo eso, cómo actúa uno, es Excelente. importantísimo para ver cómo manejarlo. Igual que tener la plata del negocio con la personal mezclada. Ujú, Dos fondos distintos, por ejemplo, si estamos hablando de fondos en pesos. Claridad y sinceridad. Eso es lo que pasa. Muchas veces uno con el dinero no es sincero. mm, Desde quiero más dinero, desde el fondo de emergencia está separado del resto, desde el fondo de emergencia tengo que encontrarle un límite porque si no estoy teniendo miedo de hacer otras cosas. sí. Como decías antes vos, se mezclaba un lado que sí, un lado que no. Con el dinero uno tiene que ser sincero. Y a Mm, partir de ahí ver qué producto funciona mejor para lo que uno realmente quiere y está buscando con esa plata. Porque hoy alternativas hay muchísimas. Hoy tenemos aplicaciones, antes tenías solamente el banco, ahora tenés cuentas de inversión, aplicaciones, billeteras, fintech. Y vos decís, ¿por qué no me puedo como organizar a ver qué es lo que mejor me rinde? mm, Porque a veces decís, no, no me funcionó esto. Ya está. sí. No me funcionó el Excel para Los hacer un bloqueos. presupuesto. Y es como que lo dejás. Y hoy hay muchas alternativas. Y esto que me decías vos, Mercado Pago lo uso. Bueno, solamente Mercado Pago lo uso como si fuese la billetera de antes con el efectivo. Sí. ¿Por qué? Porque es súper fácil de gastar a través de eso. No tenés ni que siquiera que rescatarlo como en el banco o en la cuenta de inversión. Directamente pagás y se usa. Entonces, bueno, eso lo utilizo para este dinero. Bien. Para otro dinero va a la cuenta de inversión, o va a la cuenta bancaria, o va a dólares que psicológicamente está comprobado que la mayoría de nosotros cuando está en dólares, me duele sacarlo de ahí. Pero, Incorrecto, porque para eso también están los dólares, para eso también está el ahorro, cuando uno tiene un objetivo claro de hacia dónde quiere ir con la plata. Pero, viste que uno ya conoce que hay como una limitación, un pasito más que tenés que dar, decir, estoy tocando los dólares. no, y llegás a hacer la conversión y ahí mejor, porque decís, no, no lo saco. No lo saco, no me... Y ahí es lo mismo, es ir sacándole esa... Yo creo que el dinero a veces se le da demasiada solemnidad y seriedad. Mm, Y es un canal el dinero, como son un montón de otras cosas, que nos permite tener la vida que queremos, generar el futuro que queremos, estar como queremos estar. Entonces hay que sacarle más peso. Como que el dinero uno le pone demasiado peso. Si fuese un poquitito más liviano, sería más fácil ganarlo, Permitido. usarlo, generarlo, no generaría tantas emociones. Y eso, de nuevo, está basado en las creencias, porque las creencias es el origen de la cadena de eslabones que nos llevan a los resultados. O sea, la creencia te determina cómo pensás. Son esas, las creencias, aparte de los que les conté que era el marco de contención, la creencia es una afirmación basada en ideas, en experiencias, en cosas que vimos, que escuchamos, que la tomamos como cierta Mm, sin tener ningún tipo de prueba, ni argumental ni experimental. O sea, es una verdad. Eso determina cómo pensamos. Si a mí toda la vida me dijeron esto, si alguien tiene plata, algo malo habrá hecho, mi pensamiento es, ojo, no ganes tanta plata, porque o van a dudar de vos, o vas a tener que caer en algo que no es ético,
Y eso que te genera una emoción con respecto al dinero, una cierta reserva, una cierta distancia, un cierto miedo. Entonces acá viene la creencia, el pensamiento, la emoción. Eso te lleva a actuar de una forma. Cuando ves la posibilidad de ganar más plata, no estoy preparado todavía. No es el momento. ¿Y cuál es el resultado? Que es el último eslabón de esta cadena de la mentalidad financiera. El resultado es, y no puedo elevar mis ingresos. Mm. El contexto, la coyuntura económica. Acá en Argentina tenemos eso que nos sirve un montón, es una Excusa. realidad, es una realidad, no la descarto, no la desestimo, todos los días trabajo de eso, así que le doy su lugar, pero no puede ser la excusa para todo. Si un día el dólar está bajo, la excusa la tiene, si está alto, siempre le vamos a echar la culpa a la macroeconomía. Puede ser que haya momentos más complicados. Si vos necesitas hacer un producto y no te dejan importarlo, y si estás complicadísimo. Buscá la otra forma. Pero ¿qué quiero decir? Que no pongamos tanto en el afuera esa culpa, sino también que sepamos ver la batería de herramientas, de conocimientos que tenemos en general con respecto al expertise de cada una, como vos que dijiste, tengo toda esta expertise, tengo estas habilidades, ¿qué hago con esto? Sí, la Mm, verdad que no sé si el momento en que vos elegiste para hacerlo era el momento macroeconómico en Argentina más adecuado. ¿Cuándo lo fue? Dijiste, no, tengo toda esta batería de herramientas, siento que tengo el momento, tengo el fondo de emergencia, tengo las ganas y el deseo, y hay algo dentro mío que pide salir. tot- Listo. ¿Qué hiciste? Que el dinero te acompañó a cumplirlo. Pero bueno, previamente lo planificaste. Porque total. no es que, ay, yo tuve la suerte que le apareció el fondo de emergencia y por eso puedo hacer eso. No, yo planificó, che, voy a hacer el fondo de emergencia por si me quiebra una pierna. O sea, vos le pusiste por si me quiebra una pierna. Pero había un montón de cosas debajo de ese por si me quiebra una pierna. Que era el hecho de decir quiero ser independiente y que no me tengan que estar pagando cuando estoy complicada. Total. Que es un Me poco eso encanta. también. Si no, Quiero- empezamos a buscar excusas afuera. Me quiero quedar con esto de sacarle el peso, de alejarnos de las excusas y hacer que el dinero sea, tener como un vínculo más divertido, más liviano, más Espectacular. que nos pueda permitir como más la experimentación y desde ahí Sí. construir nuevas creencias o derribar las existentes o vivir la vida, como dijiste. Ujú. Así que Lu, Totalmente. para ir cerrando, así como un cierre más concreto tuyo, me encantaría que nos dejes un consejo. No sé si nos encanta tanto la palabra consejo, pero creo que para las personas que nos están escuchando, la mayoría deben ser mujeres que tienen sus propios negocios. Esto del fondo de emergencia es un gran activo, es una gran herramienta y me gustaría que, nada, que cierres este episodio con un consejo pensado o dedicado para ellas. Em, a mí tampoco me gusta consejo, siento que me pongo en el lugar del Sí. saber y somos personas experimentando. Es un poco la recolección de experiencias es Ahí va. que si armás un presupuesto, te dignás a ver lo que pasa con tu dinero, si te estableces un objetivo claro hacia dónde quieres ir, lo que te queda después es armar el camino, desde el Mm, punto A, que es donde estás, al punto B, que es a donde querés llegar. Y en ese camino vas a tener que tomar decisiones, accionar, generar rutinas y hábitos. Y hay un instrumento que va a ser el que te aporte mayor tranquilidad y va a ser el fondo de emergencia. Va a ser ese compañero que te acompañe en el trayecto desde el punto donde estás hoy a donde querés llegar y que haga que la experiencia sea disfrutable. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Lu. Esto fue el claroscuro de fondo de emergencia, practicidad y emocionalidad. Deseamos que esta conversación te haya ayudado a ver la dualidad de este tema, de puedas encontrar esa relación con el dinero y cómo mejorarla, cómo nutrirla. Si resonó con vos este tema, te invito a dejarnos algún comentario, a compartir este episodio y también que puedas, nada, visitar la página de Lu. Ahora mencionanos, Lu, cómo te podemos encontrar y las cosas que estás haciendo, porque sé que nos servirían muchísimo para seguir construyendo, para seguir aprendiendo todo este tema financiero que para nosotras, nada, es tan necesario. ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como @luciapignani
Ahí van a ver que relaciono todo lo que tiene que ver con las finanzas, con las emociones. Van a poder encontrar los webinars que doy a veces en vivo, si no quedan grabados, acerca de organización financiera e inversiones. Y van a poder encontrar también las experiencias de asesoramiento uno a uno por si lo quieren para armar su cartera de inversión. Y aprovecho también para agradecerte por este espacio, por abrirte desde el momento uno a compartir tu experiencia eh, y por generar también estos espacios de charla y de intimidad y de poder ver este lado A y el lado B, el claro y el oscuro de lo financiero y sacarle el peso a este tema y hacerlo mucho más liviano. Hermoso. Gracias. Gracias, Lu. Van a Muchas encontrar gracias. este episodio en Claro Oscuro Podcast. Lo voy a dejar colgado también en la comunidad de musas, que si todavía no estás, te espero ahí. Puedes encontrar el link en mi Instagram, @joanantonelli. Y recordá que para que exista la luz debemos atravesar la sombra. Gracias.